CADEM Consultores presenta NIF D4 Impuestos a la Utilidad, impartido por Maestro Carlos Gutiérrez Pérez. CADEM Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. Muy buenos días. Buenos días. Pues vamos a comenzar a platicar un tema que es por demás importante. De hecho, todas las NIF son importantes, ¿verdad? Todas en general. Sin embargo, una que normalmente ignoramos y no aplicamos correctamente es precisamente la D4. De hecho, podríamos decir que son 5 las NIF que normalmente ignoramos, y no porque no las sepamos, sino las ignoramos porque no las aplicamos en la práctica, a eso me refiero, y que son totalmente importantes. La primera de esas NIF, que estoy seguro que en su primer módulo eso dijeron, es la NIF A2. Es la primera NIF que ignoramos y que por desgracia es la base de todo. ¿Alguien se acuerda de qué habla la NIF A2? Postulados básicos, ¿verdad? Estos postulados básicos son la base, y previamente pues se llaman postulados básicos, porque son la base de toda la preparación de información financiera y también la guía de los momentos en los cuales tenemos que hacer reconocimientos contables dentro de nuestra información. ¿Y esto por qué? Vamos a ver que esa NIF A2 la van a estar ustedes recordando todo el seminario, todo el seminario. ¿Por qué? Porque se va aplicando en todos los boletines. De una u otra manera, en todos los boletines la NIF A2 tiene aplicación. Más adelante vamos a ver cómo dentro de la NIF D4 la A2 tiene aplicación. Y vamos a marcar cuáles son los tiempos que tenemos que seguir. Entonces, esta NIF A2 o postulados básicos son los que nosotros vamos a tomar y vamos a partir de la base de lo que tenemos que tener. Y es la primera NIF ignorada. Reitero, no porque no lo sepamos, sino porque no la aplicamos. ¿De acuerdo? Segunda NIF ignorada, que también es de las más comunes que ponemos. La NIF A6. ¿Alguien se acuerda de qué habla la A6? ¿Es de reconocimiento de evaluación? Va por ahí. El tema se toca dentro de la NIF, pero no es exactamente esa. La 6 es la que nos habla de cuál es la estructura básica de la información financiera. Es decir, cómo se tiene que organizar nuestra información financiera, cuáles son los estados financieros básicos, qué son las notas de los estados financieros, qué es todo lo que nosotros hacemos y presentamos y cuál es sobre todo la veracidad, la oportunidad de la información financiera. Por eso ahorita, como decía el contador, ¿cómo te llamas, contador? Como decía ahorita el contador Hugo, es que, ¿sabes qué? Se habla de la evaluación, sí. La NIF A6 sí toca el tema de la evaluación, porque pues, obviamente para hablar de la estructura, pues tiene que hablar de cómo se evalúa la información que está ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda NIF ignorada que normalmente no aplicamos, ¿verdad? Tercera NIF ignorada que normalmente no aplicamos, ¿está bien? La tercera NIF es la NIF B3. ¿Alguien se acuerda de qué habla la B3? Que, ojo, dicho sea de paso, en la D4 tenemos aplicación de esa NIF, ¿sale? Estructura del estado de resultados. Digan, ay, espérate, si yo sí sé hacer estado de resultados. Bueno, al ratito vamos a ver si es cierto, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque normalmente también ignoramos la NIF. Todos nos quedamos con la idea de lo que Luca Pacioli inventó por estado de resultados hace como 200 o 300 años. Cuando, pues, obviamente tenemos una NIF que data de apenas el año 2008 y decimos, ay, pues, ¿por qué yo voy a aplicar lo de la clásica, verdad? Bueno, ya veremos si la clásica le gana a la actualidad. La cuarta NIF ignorada, B10. La NIF B10, o lo que es información financiera de economías hiperinflacionarias, también es normalmente ignorada. ¿Por qué? Porque todos decimos, ay, es que ya no hay obligación de expresar. Aguas, la obligación existe, nada más que tiene condicionantes para hacerlo. Ahora también la NIF decía que cuando tú querías no expresar, podías hacerlo, pero que si tú querías expresar, entonces tenías que seguir expresando todos los años. Entonces abusados con esa también, que normalmente desde antes, cuando era obligatorio, no la aplicábamos, y ahora que no es obligatoria, pues menos, ¿verdad? Entonces, quinta NIF ignorada.
D4. Impuestos a la utilidad. Ok, ¿acaso sus empresas no generan impuestos? Todos. Recordemos que en la vida tenemos dos cosas seguras, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? La muerte, ¿verdad? ¿Y cuál es la segunda? Pagar impuestos. Ahí está. Tenemos dos cosas seguras. Entonces no es posible que una de las dos cosas seguras contablemente no la cuide, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarla. Entonces vamos a empezar a ver exactamente de qué nos habla nuestra NIF. Pues bueno, para estos aspectos, pues obviamente vamos a encontrar que la NIF trae una serie de situaciones que van ahí. Entonces para esto, ¿de qué nos habla la NIF? De cómo se hace el reconocimiento contable y la evaluación de los impuestos a la utilidad. Que en este caso la norma solo contempla lo que es el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Recordemos que en México tenemos un ámbito fiscal cambiante. Constantemente está en movimiento, de repente aparecen impuestos, desaparecen y así nos lo llevamos, ¿verdad? No me dejará mentir, hace ya casi 10 años todavía pagábamos, o nos daban a conocer en ese entonces, el famoso YETU, ¿verdad? Y si nos vamos un poquito más atrás, hace ya cerca de 20 años, pues conocíamos el famoso IMPAC, ¿no? Y así podemos hablar de 20,000 impuestos que ha habido por ahí y que nos van moviendo nuestra base tributaria. Pero bueno, actualmente la norma D4 habla solamente del impuesto sobre la renta. Para esto, entonces, ¿cuál es el objetivo de la norma D4? El objetivo que busca la norma D4 es como tal establecer las normas particulares de evaluación, presentación y revelación de los impuestos a la utilidad de un periodo contable, también conocidos como impuestos diferidos. ¿Pero por qué impuestos diferidos? Esta NIF trata un tema central muy básico que también en materia fiscal se contempla, y como tal es las diferencias que existen entre los tratamientos contables y los tratamientos fiscales. Entonces, nos vamos a centrar precisamente en ver qué tratamiento contable se le da a este tipo de situaciones con la idea de que ustedes como tal puedan llevar a una determinación correcta de los impuestos. Se van a dar cuenta que determinar el D4 no es difícil. Nada más que necesitamos tener dos cosas. Hay dos cosas que necesitas tener para poder hacer correctamente tu determinación de los D4. La primera se llama conocimientos contables firmes. Es decir, debo de tener un manejo, pues si no al 100%, sí por lo menos un 80% de lo que marcan las NIF de la serie A, serie B y serie C, por lo menos. Que son mis conocimientos contables firmes. En pocas palabras, saber hacer contabilidad y saber hacer estados financieros. 2. Conocimientos fiscales firmes. Es decir, saber qué tratamientos fiscales marca la ley del impuesto sobre la renta para partidas de acumulación de ingreso y para partidas de deducción de erogaciones. ¿Por qué? Porque exactamente esta es la base de lo que vamos a comparar. Vamos a comparar lo contable contra lo fiscal. Entonces, al comparar lo contable contra lo fiscal, si yo conozco muy bien lo contable, pero no conozco lo fiscal, pues no me va a salir mi D4, ¿están de acuerdo? Y viceversa, conozco perfectamente lo fiscal, pero no tengo buenas bases en lo contable, pues entonces tampoco me va a salir mi D4, porque voy a estar obviando cosas que sí son tratamientos de partidas que hacen la diferencia y no me van a dar correctamente mis impuestos diferidos. Entonces, por eso es que esta NIF es lo que viene a decirnos es cómo le vamos a hacer para determinar estas diferencias. Entonces, para esto, esta norma, ¿para quién será obligatoria? Pues bueno, la norma tiene ciertas reglas. Primero, se vuelve obligatoria para todas las entidades que se consideren lucrativas. No importa si eres persona física o persona moral. Eres lucrativo, generas impuestos sobre la renta y por lo tanto tienes que hacer reconocimiento de los impuestos a la utilidad. Pero si tú eres una entidad no lucrativa, para ti no es obligatoria la aplicación de la NIF D4. ¿Por qué? Porque no generas un impuesto sobre la renta. Ejemplo de este tipo de entidades, asociaciones religiosas, ¿generan ISR? No, ¿verdad?
¿Donatarias autorizadas generan ISR? No. Y personas físicas sin actividad económica o con actividades que sí son lucrativas, pero que no se consideran como actividades comerciales. Ejemplo, un asalariado. Ejemplo, una persona física que fue inscrita al RFC porque tiene a lo mejor por ahí una cuenta de ahorros. No tiene actividad económica, entonces tampoco es necesario que genere la NIF D4. Entonces, bajo este contexto, solo la vamos a aplicar cuando se trate de entidades que tengan la característica de ser lucrativas, que busquen ganancia y que obviamente, por los términos que marque la ley del impuesto sobre la renta, estén obligados a pagar impuestos sobre la renta, ¿de acuerdo? Entonces, entre otros, ¿qué vamos a poner aquí? Que van a estar obligados todos los contribuyentes que estén en el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Todos los contribuyentes que estén dentro del título 4 en los capítulos 2, 3, 4, 6, 7, 8 de la ley del impuesto sobre la renta. Todos estos son los que van a tener obligación de generar tu NIF D4. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ahí es donde se ubican aquellos contribuyentes que sí generan un impuesto sobre la renta y es donde vamos a tener la generación de esta situación. ¿Sale? Ahora, para esto vamos a tener entonces que existen conceptos que debemos de dominar antes de entrar en materia. Primero, estamos hablando que los impuestos de utilidad se van a conformar, de acuerdo con lo que nos marca el párrafo 4, inciso A, por el impuesto causado y el impuesto diferido. El impuesto causado va a ser el que corresponde a un periodo y que fue el que efectivamente se generó de acuerdo con las bases fiscales. ¿De dónde lo voy a sacar entonces? De mi declaración anual, ¿verdad? Ojo, ¿por qué del anual? ¿Por qué no de los provisionales? Porque precisamente el pago provisional su nombre lo dice, ¿verdad? ¿Qué es un pago provisional? Ahí viene el micrófono. Un pago provisional no es definitivo y nada más es Un pago a cuenta. un pago a cuenta. Un pago a cuenta, ¿verdad? Es un pago a cuenta de lo que va a ser al final del año, ¿verdad? Entonces, por eso es de que no se contemplan los provisionales para el D4, se contempla directamente la declaración anual. Ahora, mientras el impuesto diferido, ¿dónde va a salir? Va a salir de la determinación de nuestra NIF D4. Es decir, de todo el tratamiento contable que vamos a aprender a hacer aquí o que vamos a reafirmar, si que ya lo sabemos, al respecto de esto. Entonces, de ahí va a salir. Entonces, cuando yo hago la suma del impuesto causado más el impuesto diferido, llego en total a lo que conocemos como impuestos a la utilidad. Y como se los puse abajo, dice impuestos a la utilidad, será el impuesto causado y el diferido de un periodo. ¿Sale? Entonces, estos impuestos de utilidad que van a ser estos impuestos del periodo, van a tener por finalidad, como tal, tener la base de lo que nosotros vamos a reconocer. Entonces, para esto, vamos a definir términos. Primer término, impuesto causado, ya lo definí hace rato, es el impuesto a cargo de una entidad atribuible a un periodo y determinado conforme a las disposiciones fiscales. Es decir, como lo diga la ley del impuesto sobre la renta, así lo vamos a determinar. ¿Sale? Para esto, a ver, vamos a recordar rapidito, para una persona moral, la fórmula que nos marca el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta para la determinación de este impuesto. ¿Quién dice yo primero? Empezamos por ingresos, ¿cómo se llaman? ¿Por ahí alguien lo dijo? Acumulables. De acuerdo con lo que nos marcan los artículos 16 a 18 de la ley del ISR, ¿verdad? Ahí encontramos todos los ingresos acumulables que tendremos durante el ejercicio. ¿A esto qué le vamos a quitar? Deducciones autorizadas. Estos los encontramos del artículo 25 al 28 de la ley del ISR. Ahí nos dice todo lo que podemos deducir y los requisitos para que lo podamos deducir, ¿verdad? De esta primera resta, ¿qué me queda? ¿Todavía no? Podríamos decir una diferencia todavía. Vamos a llamarla diferencia. Más que ingresos grabables, vamos a dejarla como diferencia. ¿Por qué? Porque recuerden que la regla es llegar a la utilidad fiscal.
pero para eso todavía nos falta un paso. Entonces aquí vamos a ponerle diferencia. A esta diferencia le podemos restar la PTU pagada. Y ahora sí, ¿cómo se llama lo que llegó? Utilidad fiscal. Ahora sí la utilidad fiscal, ¿de acuerdo? A esta utilidad fiscal, si tengo pérdidas fiscales, la amortizamos pérdidas fiscales. Y llego, ¿cómo se llama lo que llevo ahora? Resultado fiscal. Entonces, a este resultado fiscal lo multiplico ya directamente por mi tasa de ISR, que es 30%, y llego al ISR determinado del periodo. ¿Sale? Esta es la mecánica que el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos marca como la forma de hacer la determinación del impuesto sobre la renta de acuerdo con estas disposiciones fiscales, como nos está pidiendo la primera definición, ¿verdad? Impuesto causado. A esto que yo le puse aquí impuesto del periodo, contablemente lo vamos a conocer como impuesto causado, en los términos que nos marca la NIF D4. ¿Sale? Entonces, para todo esto, aquí el problema que nosotros tenemos que contemplar es no haber hecho directamente la determinación de manera correcta, que se me haya ido alguna partida. ¿Por qué? La NIF D4 parte de un supuesto muy sencillo. Cuestiones que fiscalmente tienen que pagar impuesto, pero que contablemente tienen un momento diferente. Y aquí vamos a ver un ejemplo de esto. A ver, ejemplos de partidas que tienen estas cuestiones. Anticipo de clientes. A ver, por ahí atrás, contadoras, ahí atrás, por favor. Contadora, ¿qué tratamiento fiscal se le da a un anticipo de clientes? Supongamos que yo le doy el día de hoy un anticipo de clientes. Hoy le doy un anticipo yo. ¿Qué tiene que hacer usted? Lo tendría que acumular porque es un ingreso para ISR. Es un ingreso acumulable, ¿verdad? Supongamos que el anticipo que yo le di, como es algo que se va a tardar mucho tiempo, ella me va a dar la factura hasta enero del 2018, porque va a ser hasta el momento en que ya va a estar terminado lo que pactamos la contadora y yo. Contablemente, ¿en qué momento se considera ingreso? Hoy que le di el anticipo o hasta enero de 2018, que es cuando genera la factura. Hasta enero 2018, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo una partida que fiscalmente tiene un tratamiento y contablemente tiene otro tratamiento. Entonces, estas partidas son las que generan el impuesto diferido. ¿Entiendes? ¿Puedo contar? Ok. ¿Me podrías recordar, Conta, qué dice la NIF A2 en el postulado básico de asociación de costos y gastos con los ingresos? ¿Qué dice? Habías mencionado que son los postulados básicos, ¿no? Sí, por eso, pero si me podrías recordar qué dice la NIF A2 exactamente en ese postulado. Es que alcancé a ver que traías tu librito, por eso te voy a dar la pregunta. Postulados básicos, así se llaman, normas de información financiera 2, postulados básicos. Así es, pero ahora busca por favor donde dice asociación de costos y gastos con los ingresos, de favor. ¿Por qué? Porque ahí está tu respuesta, exactamente. Y sirve que así no la compartes a todos. ¿Por qué? Este postulado básico que nos va a hacer el favor, nada más lees el primer parrafito de lo que encuentres del postulado básico. De costos y gastos con ingresos, postulado básico. Sí. Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generen en el mismo periodo, independientemente de la fecha en que se realicen. ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿por qué lo reconocemos hasta el mes de enero? Contablemente, al momento de que tú recibes un anticipo, tú lo reconoces como un pasivo, ya que como tal te lo marca así la NIF A5. En la NIF A5, ya me equivoqué, disculpen, C5, en la NIF C5 te dice claramente que cuando tú recibes pagos anticipados o anticipos, estos representan para ti un activo o un pasivo. En este caso, cuando tú lo recibes, es un pasivo. Cuando tú lo entregas, es un activo. Entonces dice, lo vas a reconocer ahí.
Y dice, y esa partida no se va a cancelar hasta que no se lleve a cabo el supuesto por el cual fue. Por ejemplo, en el caso de que tú lo recibas, hasta que no prestes el servicio o hasta que no entregues el bien. Dice, en ese momento, cuando ya prestas el servicio o entregas el bien, en ese momento se considera que ya se efectuó la operación y debes hacer el respectivo reconocimiento en los resultados de la entidad. Y es donde viene precisamente la aplicación de este postulado básico conta. ¿Sale? Entonces, esa es la razón por la cual hasta enero se reconoce contablemente como ingreso. Y ahí es donde se ve exactamente lo que busca tratar la NIF. Cómo fiscalmente tuvo la aplicación de ingreso en el 2017, pero contablemente va a tener la aplicación de ingreso hasta el 2018. Y es donde viene el diferimiento. ¿Sale? Contador. Una pregunta. Mencionabas que el ingreso acumulable se da con el pago anticipado en el momento en que recibimos ese anticipo. Y en enero de 2018 lo hacemos financieramente cuando generamos la factura. Así es. Pregunta. Ya en muchas ocasiones nos piden cuando nos entregan ese anticipo que les facturemos. Sí, claro. Sí. Entonces en ese momento harías, ya no tendrías que hacer la parte... La parte de la factura en el mes de enero, ¿no? Emitir la factura, pues. Ok. Fiscalmente lo haces acumulable porque ya también entregaste factura y se dio el anticipo. Y financieramente ya no voy a entregar factura en enero, sino que entregaría el bien. Ahí sería otra forma también. Ok, O sea, ahí nada más... Sería también el mismo tratamiento, ¿no? Aquí nada más tendríamos que ver el concepto de tu factura, conta. ¿Por qué? Sí. Porque, por ejemplo, si tú en la factura lo pones como a pago a cuenta, Exacto. el tratamiento será como tú lo acabas de mencionar. Pero si tú en la factura como tal, facturas anticipo por operación X o por contrato X, sí, entonces el tratamiento contable sigue siendo como se lo explicaba yo hace rato al contador, independientemente de que exista la factura. Sí, ¿Sale? okay, porque para presentación de estados financieros yo todavía no entrego el bien, todavía no lo fabrico. Entonces al momento que yo entrego el bien es cuando ya esa factura o ese ingreso lo presento en el estado de resultados como ingreso con su respectivo. Así es. Y precisamente le acabas de dar al clavo, que es un punto muy importante. A ver, y precisamente ahí es donde viene. ¿Por qué el punto, y como hace rato lo pregunté al contador, ¿por qué hasta enero, no? ¿Por qué no ahorita en el mes de junio? Ah, pues bueno, recuerden que aquí es donde entra la NIF C4. Y es como les decía, precisamente este es un ejemplo, y ahorita estamos viendo nada más ejemplos de estas partidas, de por qué es que tenemos que tener los conocimientos contables firmes. ¿Por qué? La NIF C4 también se relaciona con esto que acabamos de decir, precisamente con el postulado básico de asociación de costos y gastos con los ingresos. Ahorita, como nos hizo favor de leer el contador, nos dijo bien claro, a ver, los costos y gastos se asocian en el mismo periodo en que se reconoce el ingreso, ¿verdad? ¿En qué momento, de acuerdo con la NIF C4, se reconoce el costo de ventas? El costo de ventas. C4 habla de costo de ventas. Que sabemos que es equivalente a la parte fiscal, ¿sale? Pero, ¿en qué momento se reconoce el costo de ventas según la C4? Por favor, contador. Ahí va el micrófono, ahí va el micrófono. ¿Perdón? Ahí va el micrófono, por favor. Considero que debe de registrarse en el momento en que se realiza el ingreso por la Es asociación correcto. del costo-gasto. con Es el correcto. ingreso. De hecho, y ahí es donde está el punto importante, porque muchos diríamos, a ver, Carlos, te dieron el anticipo en junio. Tú fuiste erogando ese anticipo durante julio, agosto, septiembre, octubre, hasta llegar a diciembre, porque lo estuviste usando para comprar materia prima, para pagar salarios, para darle mantenimiento a las máquinas con las que estás produciendo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué reconocer el costo también hasta el mes de enero? Pues bueno, el costo también se reconoce hasta enero porque por lo que dice exactamente el postulado básico. Dice claramente la NIF C4 que cuando ya se haya llevado a cabo la erogación y ya se te obtenga el ingreso, es el momento de reconocer el costo de ventas. Entonces, en el mes de enero queda el mismo registro que es cargo a costo de ventas, abono almacén, cargo a bancos o cargo a clientes, según sea el caso, con abono a ventas. ¿Pero eso sería contable ahora fiscal? Ahora fiscal, ¿qué pasa? Ah, muy bien. Fiscalmente, ¿qué pasa?
Y precisamente es una parte muy importante, porque aquí es donde vemos, ahora viene el mismo tratamiento, de la misma operación de la parte fiscal. ¿Para qué? Precisamente para reconocer por qué nos impacta aquí, ¿de acuerdo? Fiscalmente la regla es que tú como tal no puedes reconocer en los términos que marca el artículo 39, no puedes reconocer un costo si no ha habido un ingreso acumulable para fines de impuestos sobre la renta. Sin embargo, aquí tenemos una partida especial, precisamente el anticipo de clientes es una partida especial. ¿Por qué? Porque el anticipo de clientes, al momento de recibirlo, no te da derecho a ti a tomar costo de ventas hasta que no exista como tal la terminación de esa operación. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que yo ya acumulé, vamos a ponerle el número, 5 pesos, ahorita en el mes de junio, si yo entrego la factura hasta enero del 2018, ya donde terminé la operación y donde me pagan mi diferencia, hasta el 2018 yo tendría derecho de reconocer fiscalmente el costo de lo vendido. Sin embargo, hay una reglita miscelánea que nos permite hacer un pase, como dice hace rato el contador, que nos permite hacer un pase. ¿Cuál es? Esta reglita miscelánea es la regla miscelánea 3.2.4. Esta regla miscelánea fiscal permite que cuando tú obtienes ingresos por anticipos de clientes y te dedicas a cualquier cosa distinta de la construcción o distinta de la enajenación a plazo, es decir, que por ejemplo, que fuera Selectra, que venden apaguitos, ¿no? Distinto de todos esos, y de cualquier otro que reciba un anticipo, tiene derecho, esas misceláneas del derecho, a poder tomar el costo de lo vendido de manera anticipada sobre el monto del ingreso que obtuvimos como anticipo. Y entonces la simetría fiscal se dé. Tengo un ingreso acumulado en el 2017 con su respectivo costo del 2017. Obviamente la regla nos dice algo muy importante. Dice, ok, como te estoy dando chance de que ya te tomes ahorita el costo, cuando llegue el siguiente ejercicio, que es donde ya estás terminando la operación, ya no tienes derecho a tomar esa parte proporcional de costo, pero tampoco vas a acumular la parte proporcional de ingreso que ya fue acumulada previamente. Entonces, si se dan cuenta, pues es nada más separar los momentos, ¿sabe? Entonces va por ese lado. Sí, Conta. ¿Estás de acuerdo que en el caso de las comercializadoras, pues bueno, tienes un precio definido, tal vez en el caso de las manufactureras manejarías un costo estándar para poder hacer la deducibilidad, ¿no? Sí, puede ser un costo estándar. Recuerda que ahí, tanto fiscalmente como contablemente, tenemos la situación de que se nos permiten tomar distintas formas de costeo. Es correcto. Sin embargo, contablemente sí tiene un par de formas, porque habla de costos históricos y de costos absorbentes, Sí. que ambos pueden ser estándar o predeterminados, pero fiscalmente no se nos permite tomar el costo predeterminado. Siempre debe ser un costo absorbente sobre bases históricas o como tal, bueno, tipo o estándar, como le llaman acá fiscalmente, que es lo mismo que el predeterminado. Entonces nada más es lo único que tenemos que cuidar, porque eso también es otra situación que nos provoca diferencia entre lo contable y lo fiscal. Porque contablemente sí puedo tomar el costeo absorbente sobre bases predeterminadas. Sí puedo, sin ningún problema. Sí, aunque al final en el siguiente año ya tendrás una determinación del costo real y la diferencia podrías hacerla deducible, ¿no? En el caso de que te diera en tu favor. Es Porque claro, si te da al revés, sí, claro. tendrás que disminuirlo. Es correcto. ¿Está bien? Contador. Ahorita viene el micrófono, Adelante. Mi pregunta es con respecto a los anticipos a clientes y el IVA. Lo reconozco hasta el momento en que cobro hasta el momento en que hago la factura. El IVA trasladado. El trasladado, porque según esto es a flujo, ¿no? Ok. Sí, de hecho, mira, tú tienes que reconocer el IVA en el momento de la recepción del ingreso. Recuerda que el artículo 1B de la ley del IVA es muy claro cuando dice, en el momento que tú recibes un anticipo, se considera que ya hay flujo de efectivo y ya te ubicaste en la situación de hecho generadora del impuesto. Y ya ahí nada más dependiendo de si estás cobrando por un servicio, por un bien, etcétera, pero de todos modos ambos artículos dicen lo mismo, dice que tú tienes que reconocer eso como base de traslado y generar un impuesto trasladado en el momento, en el mes en el que corresponde. O sea, aún cuando me genere el CFDI hasta 2018. Hasta después, exactamente. De hecho, inclusive el artículo 7 de la ley del IVA contempla exactamente ese tratamiento. Dice, bueno, ok, cuando tú recibiste previamente un anticipo y hoy estás haciendo la facturación, dice, tú solo trasladarás el impuesto
por la diferencia no cubierta y que te están pagando en el momento.